10 de la mañana con 33 minutos en este jueves 25 de julio. Ya está con nosotros Consuelo Mesa, cirujano dentista de la Universidad Mayor, diplomado en Medicina Oral de la Universidad de Chile, especialista en Patología Oral y Maxilofacial de la Universidad de Chile, y el invitado que ya hemos anunciado durante la mañana, Marco González. Marco, bienvenido al Conquistador. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Habías Bien, estado en alguna radio antes? No, nunca. Esta es la primera vez, así que estoy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Y gracias a ti por aceptar también la invitación de la doctora Consuelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Luis. ¿Cómo le va? Días. Muy bien. Bueno, Marco es un paciente con síndrome de Sjögren. Yo le he mencionado durante toda la mañana, pero equivocadamente este síndrome. Pero Marco y la doctora dicen que es Sjögren. Y esto es en relación o en honor al médico que descubrió este síndrome, ¿no? Exacto. El 23 de julio se conmemora se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune, crónica, sistémica, ¿qué quiere decir esto? Que existe un desorden en el sistema inmune. En el otro micrófono, ya. Existe un desorden en el sistema inmune y nuestras propias células nos atacan. ¿Ya? Crónico porque es una enfermedad de larga data y sistémica porque afecta más de un órgano. Generalmente afecta a órganos de las glándulas salivales y lagrimales con manifestaciones de síntomas como sensación de ojos secos, boca seca, fatiga, dolor crónico, y la verdad es que la etiología no está muy clara, pero se le acuña que puede tener una predisposición genética y también influenciado por algunos factores sistémicos. Ambientales, perdón. Y el síndrome de Sjögren tiende a ser una enfermedad que habitualmente da más en mujeres entre la cuarta, sexta década de vida. No tan frecuente, se habrá una prevalencia en algunos países de menos del 1% y en algunos lugares alrededor de un 4%, pero la verdad es que es poco conocida. Marco, ¿cuántos años tenías cuando se te diagnosticó este síndrome de Sjögren? Bueno, cuando me diagnosticaron yo tenía alrededor de 28 años, pero ahí cuando me diagnosticó el reumatólogo, pero yo venía con síntomas como de los 23, 24 años. Tal como decía la doctora, este diagnóstico no es muy común en pacientes jóvenes, generalmente 40 años hacia arriba, ¿no? Claro, o sea, generalmente lo vemos entre 40, 50 años, o sea, claro, que Marcos nos comente que el diagnóstico haya sido alrededor de los 28 años. 28, se escapa un poco del paradigma común de esta enfermedad, ya no es muy común. ¿El diagnóstico fue fácil? ¿Requirió más de un profesional de salud, Marco? La verdad es que el diagnóstico no fue tan fácil porque yo, como le digo, empecé con los síntomas como a los 23 años. Siempre iba al médico, pero el médico me decía que no era nada, que era un dolor de cabeza. Yo siempre partí con dolores de cabeza generalmente, que eran súper invalidantes. Pero hasta como ya a los 26, 27, cuando yo sufrí un evento traumático en mi trabajo, ahí me desencadenó un malestar, una hipoacusia que fue súbita. Entonces lo primero que yo fui a urgencia, me atendió un otorrino y él me diagnosticó con hipoacusia súbita. Yo después de ese periodo estuve con licencia varios meses de mi trabajo, y ahí fue cuando yo empecé ya con la hipoacusia y el médico me empezó a tratar con corticoides. Él se dio cuenta a lo largo del tiempo que yo con los corticoides mejoraba, entonces él tendió a pensar que era algo autoinmune, pero como me faltaban más antecedentes, por decirlo, fue súper complicado porque yo con los corticoides mejoraba, pero cuando me quitaban los corticoides yo volvía a recaer. Entonces ahí estuve como con él, yo sufría eventos traumáticos o estrés laboral, a mí me desencadenaba de nuevo lo mismo, yo volvía a quedar sordo
Y en ese entonces él como que me mandó al reumatólogo para ver la opinión de él y tratarme como con otros fármacos. El reumatólogo de la clínica alemana como que me mandó a hacer exámenes de rigor, nada fuera de lo común, así como de las células blancas y factores reumatoideos y pruebas súper específicas. Y ahí él me diagnosticó realmente como eso, pero en el transcurso desde que yo llegué al otorrino hasta que llegué al reumatólogo pasaron como 2 años, más o menos. Estamos conversando con Marco González, él es paciente con síndrome de Sjögren y está con nosotros Consuelo Mesa, la cirujana dentista, especialista en patología oral y maxilofacial de la Universidad de Chile también. Marco, ¿y esos síntomas, continúas con eso y cada cierto tiempo o cada vez que hay un estrés laboral? Sí, o sea, cada vez que yo tengo un estrés laboral o un estrés de cualquier índole, por ejemplo, sí se me acentúan los síntomas. Pero al día de hoy yo estoy en remisión. ¿Qué significa remisión? Es que la enfermedad como que se duerme y yo estoy súper controlado gracias a los medicamentos, tengo terapia psicológica, entonces me mantienen mis niveles de ansiedad y todo bajo control. Entonces eso permite que yo en mi cuerpo tenga la enfermedad como dormida, si se puede decir de alguna manera. ¿Y desde hace cuánto tiempo esa Esto situación? viene de hace 2 años, más o menos, que yo ya como que controlé el síndrome de Sjögren. ¿Qué opina al respecto, doctora? No, lo que yo opino es que, como muy bien decía Marco, el diagnóstico de la enfermedad es muy difícil, es bien complejo. Recordemos que se define como una enfermedad sistémica que puede afectar a distintos órganos. Entonces, para llegar al diagnóstico, también probablemente el reumatólogo, que fue su segundo médico de base, tenía que también hacer interconsultas de otras especialidades para descartar otras patologías. Generalmente, como también afecta a los ojos secos, se diría al oftalmólogo. En el caso de boca seca, al patólogo oral. Si hay afectación en la piel, dermatología. Si hay afectación a los pulmones y así sucesivamente. Entonces, lamentablemente, para el paciente es muy tedioso acudir a tanto médico, hacerse tantos exámenes, pero es una de las formas para poder llegar al síndrome de Sjögren, sobre todo en estados iniciales, porque probablemente en estados iniciales los exámenes serológicos pueden ser que no son tan claros o tan positivos. Y es lo que nos comentaba Marco, el diagnóstico fue por 2 años, ¿ya? Y bueno, en la Universidad de Chile se hizo un trabajo en que mujeres con síndrome de Sjögren dieron su testimonio y ahí en ese proyecto, en ese trabajo, vieron que las mujeres, desde que se le hizo este diagnóstico de síndrome de Sjögren, reportaron síntomas 10 años atrás. O sea, también hay pacientes que se le han demorado mucho más de 2 años en llegar al diagnóstico. Entonces ahí vemos que la verdad es bien tedioso y complejo el diagnóstico del síndrome de Sjögren. Y eso sin duda que produce también un estrés. Sí, sobre todo el hecho de estar con distintos médicos, especialistas, todo eso. Sí, a lo largo del camino que yo recorrí, yo visité todos los médicos habido y por haber. Yo, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, al final como que yo sabía que tenía algo, pero todos los exámenes que me hacían daban no arrojaban nada. Entonces al final es como que es un equipo multidisciplinario que tiene que evaluarte. Y bueno, gracias al otorrino y al reumatólogo que entre ellos pudieron conversar porque se intercambiaron, me pidieron a mí que se intercambiaran los mails. Ya. Y ellos conversaron y ahí llegaron como a la conclusión de que yo tenía este síndrome. Pero yo anduve mucho tiempo como de médico en médico, hasta de urólogo fui, de neurólogo, y al final como que nadie sabía específicamente lo que yo tenía porque es muy difícil pesquisar, porque aparte yo no era como el paciente de Sjögren normal, y eso lo hacía más difícil aún. ¿Has tenido contacto, conoces a otras personas, a otros pacientes con el mismo síndrome? Sí, yo pertenezco en un grupo de Facebook a una agrupación que se llama Sjögren.cl. Yo llegué a ellos por lo mismo, cuando me diagnosticaron yo me metí a esta agrupación y como que ahí empecé a conocer gente, hombres. He conocido solamente una persona que me habló que es de Talca, pero las demás que están en el grupo son puras mujeres.
Y comparten experiencias, comparten también algunos datos que son útiles para llevar una vida normal. Sí, exactamente. Sobre todo con los síntomas, uno le pregunta, por ejemplo, hoy es normal que sienta esto, o es normal que sienta esto, porque esta enfermedad es como tan diferente en todas las personas que al final uno comparte con las otras personas los síntomas y qué podría ser en general. Qué interesante lo que está comentando y compartiendo Marco, ¿no? Sí, no, de todas maneras, Marcos me comentó que el otro día le escribió una chica de México. Sí, una chica de México me escribió porque ella estaba, yo creo que en México esta enfermedad es menos común o sea, es común pero no está diagnosticada. Aquí en Chile igual tenemos, yo creo que un camino ahora más recorrido y hay más especialistas, inmunólogos, reumatólogos y patóloga oral como la doctora que están más interiorizadas en el tema. Entonces me habló esta niña igual de México y aquí en Temuco igual me habló otra señora, pero era mayor. Tenía como 50 o 60 años que ella igual lo padecía y me preguntó sobre lo que yo tomaba, mis medicamentos y quién me veía, mi reumatólogo y todos mis especialistas. Y este síndrome, o sea, estos síntomas también te aparecieron a ti a la edad que nos dijiste al inicio, de un día para otro, ¿no? Sí, o sea, yo de repente empecé a sentir dolores de cabeza, pero era como, de repente lo ve normal, pero ya cuando el dolor de cabeza es como recurrente, uno dice, no, aquí tengo algo. Entonces yo como que la primera cosa que fui al neurólogo, el neurólogo como que me hizo un tratamiento, porque seguramente él, no, ya no me acuerdo porque fue como a los 23 años, me dio un tratamiento, pero yo anduve bien como un mes. Pero de nuevo los síntomas volvieron y después empezó como la fatiga, el cansancio. Ya había algunos días que yo no podía levantarme porque de verdad que tenía mucha fatiga y yo decía, bueno, ya estoy trabajando mucho, estudio mucho, no descanso, pero en realidad son unas ganas que uno como que de verdad no tiene ganas de hacer nada. Y en ese aspecto la familia ha sido importante, te ha ayudado, te ha comprendido una vez que ya observaron que tú tienes este síndrome. O sea, en primera instancia la familia no lo entiende mucho porque piensa que uno como es joven tiene que tener vitalidad o esas cosas, pero la familia de repente no lo entiende porque esta enfermedad también es como invisible. Como no tiene visibilidad, por ejemplo, llagas o alguna cosa visible, la familia dice, no, está inventando, o es flojera, o es la adolescencia, o no quería hacer esto. Pero ya con el tiempo, cuando uno lo diagnostica y uno empieza a interiorizarse y empieza a educar a la familia, porque la familia igual es parte de esto. Por supuesto. Ahí la familia entiende que uno tiene un problema, está cansado por problemas inmunológicos o por estrés y esas cosas. Pero sí, sin duda la familia en el proceso ha sido súper importante para mí. Doctora, a pesar de ser una enfermedad que no tiene cura y su etiología no es 100% clara, sí se ha demostrado buenos efectos con distintos tratamientos, principalmente farmacológicos. Es muy importante seguir las pautas que indican los especialistas, ¿no? Claro, sería muy bueno que Marco nos comente qué tratamientos ha estado él, pero generalmente sí, o sea, el reumatólogo da un kit de tratamientos generalmente farmacológicos, quizás con corticoides o neuroinmoduladores, ya los oftalmólogos en caso de los ojos secos pueden dar una receta de lágrima artificial, los patólogos orales receta de saliva artificial, todo para tener una mejor calidad de vida. Y como muy bien dijo usted, Luis, es una enfermedad que no tiene cura, pero sí se puede ir tratando para que día a día sea mucho más ameno. Marco, en tu caso, ¿sabías que el odontólogo específicamente, el especialista en patología oral, puede aportar en el diagnóstico de Sjögren, de este síndrome? La verdad es que en primera instancia, cuando a mí me diagnosticaron, yo no sabía. Porque mis síntomas no iban más tanto por el lado del problema salival. O sea, sí, yo en un tiempo cuando me diagnosticaron, yo empecé con prevalencia de caries, que yo tampoco lo entendía porque yo tenía buena higiene oral, iba al dentista, el dentista me revisaba y me decía, no tienes nada. Pero después yo empecé con problemas de caries recurrentes.
Y ahí eso fue un dato para que el reumatólogo igual me diagnosticara, porque él me decía, o me dio a entender, que la falta de saliva en las personas produce caries, porque la saliva es como un antibacterial o algo así. Yo creo que la doctora nos podría decir algo más de eso, pero yo ahí entendí que mis síntomas sí encajaban en cierto modo. Doctora, el patólogo oral es un gran aporte al equipo médico, ¿no? Realizando exámenes del flujo salival para evaluar la cantidad de saliva, hasta la toma de biopsia de glándulas salivales menores. Claro, es importante, como dice Marco, acudir al dentista, porque los pacientes que tienen síndrome de Sjögren, ahí pueden haber dos pacientes. Uno que relate boca seca, pero uno le hace el examen de saliva y no tiene menor flujo salival de lo normal, o por otro lado un paciente que sí tiene menos saliva, pero no se ha percatado quizás tanto de esta sensación de boca seca, o eventualmente tiene la boca seca y sensación de boca seca. Entonces acá lo que nosotros hacemos es la cielometría, que es medir el flujo de la cantidad de saliva que tiene un paciente, para ver si está en una cantidad de saliva normal o bajo este. En esos casos damos una receta de saliva artificial. ¿Por qué? Porque la saliva, como muy bien dijo Marco, nos protege, ¿cierto? Tiene distintas enzimas y características específicas que nos protege frente a la formación de caries dental o también de enfermedad periodontal, o sea, para prevenir probablemente patologías como la periodontitis. Un paciente también con menos saliva tiene más riesgo de infecciones por hongos. Ya puede tener candida a nivel oral y pueden darse heridas de cualquier tipo. Una úlcera traumática se pasa a llevar con el cepillo, o sea, tiene más tendencia a llagas. Entonces, muy importante acudir al dentista para hacerse el chequeo de las tapaduras, la enfermedad periodontal, y en el otro sentido, para la saliva, el patólogo oral. Además, en el criterio diagnóstico también se puede indicar una biopsia de las glándulas salivales, como usted bien decía, Luis. Entonces, en esa biopsia uno hace una pequeña intervención quirúrgica, saca glándulas salivales menores y las ve al microscopio. Y ahí se ve si hay un daño en el tejido de la glándula y ayuda al diagnóstico para confirmar el síndrome de Sjögren. No siempre se indica, pero también es un aporte al diagnóstico. ¿Qué le dirías tú a los auditores y auditoras que nos están escuchando y que están conociendo un poco más acerca de este síndrome de Sjögren? Bueno, es complicado. Yo les diría en primera instancia que si ellos tienen síntomas, acudan al médico, siempre pregunten. Hoy día la tecnología está súper avanzada, entonces uno puede investigar en las redes sociales o en portales de interés científico. Entonces yo diría que la gente, como que en primer lugar busque información si están pasando por lo mismo, se eduquen, consulten con los especialistas correspondientes si ellos creen que tienen algo, si tienen como una tincada, que pregunten o que pregunten con otro especialista, porque estos síntomas y estos síndromes tan raros no son fáciles de pesquisar. Entonces, la sugerencia que yo les daría es que ellos siempre consulten, que no se queden con esto, porque al final el tiempo que uno pierde entre el diagnóstico y todo tratamiento es súper valioso, porque de repente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces. Caramba. Bueno, yo valoro muchísimo el testimonio que tú nos estás dando, gracias a la doctora Mesa, que te contactó, te ubicó y te invitó también. Y esta conversación sea útil para nuestros auditores y auditoras. Y me alegro de verte con tranquilidad, que no te estreses, que te relajes, que también lo cotidiano no contribuya a ese estrés que te puede provocar que te provocan estos síntomas. Y el tratamiento, continuarlo y seguir investigando y seguir consultando con los especialistas. Y yo también valoro el interés que tiene la doctora Consuelo Mesa por este tipo de síndrome, este tipo de casos también, y sobre todo con Marco González. ¿Cómo lo ubicó usted a Marco? Bueno, eso fue bien entretenido, porque, claro, yo quería traer acá a la radio un tema interesante, que es el síndrome de Sjögren, y empecé a investigar por redes sociales.
Y ahí ubiqué la página que decía Marco, de Segren.cl, y viendo videos antiguos aparece un live en donde Marco también dio un testimonio, pero el 2021. Sí. Era un video más o menos de unos 20, 30 minutos, y lo escuché entero. Y ahí en un minuto dice, bueno, yo soy de Temuco. Y dije, curiosamente, a ver si lo podemos contactar. Sería ideal contactarlo, porque yo creo que donde más uno aprende, yo como siendo como patólogo oral y dentista, que es un síndrome que si bien es conocido por los odontólogos, hay muchas cosas que desconocemos. Entonces al final donde uno más aprende es con los pacientes. Y lo que me llamó también la atención es que, claro, Marco se salía de todos estos esquemas normales del síndrome de Sjögren. Era un paciente joven, un paciente varón, que quizás no tenía los síntomas característicos, sino con esta alteración, cierto, al oído, que después se le desencadenó y lo derivaron al reumatólogo. Entonces ahí ya vemos que, claro, cuando te describen la patología en un libro, en verdad no es tan así. Y yo creo que también es importante visibilizar una enfermedad que no es visible, para cualquier persona que nos esté escuchando, amigos, familiares, colegas, es importante el lado humano. Porque Marco el otro día me comentaba que igual era un poco molesto cuando acudía a urgencias, lo atendía un médico o lo atendía un dentista y le decían, tengo síndrome de Sjögren, y casi que era como, chuta, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? Y entonces, claro, es una forma de hablar de estos temas para que la población también se eduque, lo conozca. Si alguien nos está escuchando que tenga estos síntomas, quizás ver la posibilidad de contactarlo o también de acudir a un especialista. Y me parece, doctora, muy importante que la verdad es que lo pronunciamos como Sjögren, pero se deletrea S-J-O con cremillas G-R-E-N. Claro, ¿ya? También se puede escuchar como Sjögren. Sjögren también. Sí, de las dos formas, Sjögren o Sjögren. Entonces, muy buena su acotación, porque quizás uno lo escuchó Sjögren y en verdad también es Sjögren. Y lo busca como Sjögren, claro. Y es Sjögren. Pero, y se escribe S-J-O cremillas G-R-E-N. Ese es el apellido también del médico que descubrió este síndrome. Claro, a pesar de ser un síndrome quizás no tan conocido por la población, ya es descrito hace larga data. O sea, un médico sueco oftalmólogo de apellido Sjögren en 1933 evidenció que 19 mujeres tenían ojos secos y boca seca. Y de ahí en adelante se empezaron a surgir todos estos estudios y ya a colocarle un nombre a esta enfermedad. Bueno, ¿cómo pasa la hora? Ya son las 10 de la mañana con 56 minutos. Marco, reitero el agradecimiento de que hayas aceptado la invitación. Tú eres prevencionista, ¿no? Sí, prevencionista de riesgos. Estaba trabajando hace poco aquí en una obra en Prieto Norte. Ya terminé, pero yo ahora trabajo en Sodimac aquí en Caupolicán. Sodimac Home Center, en el departamento de prevención igual. Fantástico, y esperando que aparezca otra obra también para entregar tu conocimiento profesional y especialista. Exacto. Que te vaya muy bien. No te pregunté fuera de micrófono, ¿tú eres oriundo de? Yo soy de Angol. Angolino. Pero vivo aquí en Temuco como hace más o menos 12 años. Perfecto. Me vine por estudio y ya me quedé acá porque acá había más trabajo y todo ese tipo de cosas. ¿Estudiaste en la Universidad Católica? De Temuco. Sí, de Temuco. Perfecto. Marco, que te vaya muy bien. Cuando gustes, venga, se contacta con la doctora y pueden venir a compartir también otros temas, en fin. Y me alegra mucho verte bien y sigue con tranquilidad y sigue también todos los datos importantes del conocimiento que tienen los especialistas, como en el caso de Consuelo Mesa, la cirujano dentista de la Universidad Mayor, además diplomado en Medicina Oral de la Universidad de Chile, especialista en patología oral y maxilofacial de la Universidad de Chile y que también atiende en Signature, espacio odontológico donde encontrarás el equilibrio perfecto entre un equipo de profesionales de excelencia especializados y comprometidos con la mejor infraestructura y tecnología de vanguardia para brindarte una resolución óptima e integral a tus problemas odontológicos. El teléfono o los teléfonos 452-88-7500 o 452-88-7501.
también en nuestro Instagram como Odontología Signature y en la web odontologiasignature.cl. Ahora, el espacio odontológico Signature está ubicado en Avenida Alemania, esquina Recreo, en el edificio Paseo de las Artes en Temuco, oficina 911, y enviamos un cariñoso saludo también a todos los profesionales y colaboradores y colaboradoras de Signature. Doctora, que le vaya muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente y gracias por invitar a Marco. No, gracias a usted. Que les vaya bien. Hasta luego, gracias. Adiós.